¿Alguna vez has sentido que vives el mismo día, una y otra vez? Como si fueras un actor en una obra cuyo guión nunca cambia. La historia que estás a punto de escuchar trata sobre ese sentimiento, sobre esa neblina que a veces adormece el alma. Pero también trata sobre la chispa, ese pequeño gesto que puede encenderlo todo de nuevo. Si esta historia resuena contigo, te invito a que la compartas, a que seas el portador de una pequeña luz para alguien más. Un simple me gusta o una suscripción nos ayuda a seguir creando estos espacios de reflexión, convirtiendo esta comunidad en un refugio para el alma. Cada mañana, Julián abría los ojos con el sonido del mismo despertador. Eran las 6:45, siempre, sin falta. Con los ojos aún pesados por un cansancio que parecía no tener fin, se levantaba. Se vestía de forma automática, casi sin pensar, camisa azul, pantalones grises. El café era instantáneo, mal preparado, un simple trámite para despertar el cuerpo, pero no el espíritu. El tráfico en la ciudad era una bestia predecible, los rostros en el metro eran los mismos lienzos de indiferencia. La oficina, con su luz artificial y su murmullo constante, era su escenario diario. Tenía 34 años y trabajaba en un cubículo, escribiendo correos electrónicos para gente que ni siquiera conocía. A veces, en medio del tecleo, se preguntaba si alguien realmente leía sus palabras o si simplemente se perdían en el vacío digital. Los días se sucedían como páginas en blanco de un libro sin historia. Tenía estabilidad, sí, pero algo fundamental faltaba. No era infeliz, no exactamente. Pero tampoco era feliz. Vivía en un punto muerto, una zona gris y neutral que, día a día, pesaba más sobre sus hombros. Por las noches, la rutina continuaba. Cenaba frente al televisor, viendo programas que no le hacían reír, y apagaba la luz con la sensación de no haber vivido nada real. La rutina lo envolvía como una neblina densa y silenciosa, una que no duele, pero adormece hasta el último rincón del alma. En el fondo, una voz muy apagada, casi un susurro, le recordaba que alguna vez quiso ser artista. Que soñaba con recorrer el mundo con una mochila al hombro y un cuaderno de bocetos. Pero esa voz se volvía más y más baja con cada día que pasaba, ahogada por la costumbre y la resignación. Nadie lo notaba, ni siquiera él mismo era plenamente consciente, hasta que algo muy pequeño pero inmensamente poderoso, estaba a punto de romper esa niebla. Porque a veces, el primer paso hacia el cambio no es una acción heroica, sino simplemente notar, de verdad, que algo ya no te llena. Esa noche, mientras el silencio se apoderaba de su apartamento, Julián se detuvo frente a una vieja estantería cubierta de polvo. Sus dedos, casi por instinto, rozaron un cuaderno olvidado. Lo abrió. Las páginas liberaron un olor a tiempo y a sueños guardados. Allí estaban, dibujos de rostros que nunca conoció, calles de ciudades que nunca pisó, cielos que solo existieron en su imaginación. Eran bocetos de momentos que nunca vivió, pero que alguna vez anheló plasmar en un lienzo real. Notas sobre la teoría del color, palabras escritas con una pasión juvenil que casi le avergonzaba, algún día iré. Sintió un nudo que le apretaba la garganta y el alma. ¿Qué había pasado con ese algún día? Se sentó en el suelo, con el cuaderno abierto sobre sus piernas. Recordó cómo a los 20 años hablaba de libertad, de arte, de vivir sin cadenas. Sus ojos brillaban en aquellos recuerdos. Pero con los años, la palabra seguridad reemplazó al deseo, y el miedo al fracaso se volvió más fuerte que las ganas de intentar. El eco de aquellos sueños resonó con una fuerza abrumadora esa noche. No era solo nostalgia, era un lamento profundo, no por lo que no había conseguido, sino por todo lo que ni siquiera se atrevió a intentar. Se quedó allí un largo rato, en silencio. Afuera, la ciudad continuaba a su ritmo indiferente,
pero dentro de él, algo comenzaba a removerse. No era tristeza. Era una especie de llamado, una semilla que después de años de sequía, pedía tierra y sol. Y aunque aún no lo sabía, esa semilla estaba a punto de germinar. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando Julián ya se había acostado, algo le hizo abrir los ojos de golpe. No fue un ruido, ni un sueño agitado. Fue una extraña sensación, como si alguien hubiera pronunciado su nombre en un susurro. Se sentó en la cama, confundido. Todo estaba en silencio. Pero al girar la cabeza, lo vio. Un sobre blanco, sin marca alguna, descansaba sobre su almohada. No recordaba haberlo puesto allí. Estaba seguro de que no estaba antes. Lo tomó con manos temblorosas. No pesaba nada. Lo abrió con un cuidado casi ceremonial. Dentro, una única hoja de papel. En el centro, escrito con una caligrafía firme y serena, una sola frase: mañana es un nuevo comienzo. Nada más. Sin firma, sin explicación, sin instrucciones. El corazón de Julián latía con una fuerza que no comprendía. ¿Por qué unas palabras tan simples lo impactaban de esa manera? ¿Era una broma? ¿Un mensaje dejado por error? ¿O era, para él? Se recostó otra vez, con el sobre aún en la mano. Cerró los ojos, pero ya no pudo dormir. La frase giraba en su mente como un mantra, como una semilla de luz plantada en la oscuridad. Mañana es un nuevo comienzo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Julián se quedó despierto, no por estrés ni por insomnio, sino por algo completamente diferente: esperanza. El despertador sonó a las 6:45, como siempre. Pero esta vez, Julián no lo apagó con desgano. Abrió los ojos con suavidad y recordó la frase. Ese mañana había llegado, y algo en su interior se negaba a seguir siendo el mismo. No hubo grandes cambios, no sonó música épica de fondo. Solo una decisión silenciosa: hacer una cosa distinta. En lugar de ir directamente al baño, fue a la ventana. Corrió la cortina. El sol apenas se asomaba, tiñendo el cielo con tonos cálidos, como si un pintor invisible hubiera salpicado acuarelas sobre un lienzo azul profundo. Nunca lo había visto con tanto detalle. Se quedó allí por unos minutos, en silencio, simplemente respirando. Sintió una calma nueva, como una caricia por dentro. Un inicio. Para ir al trabajo, eligió una camisa diferente, no la azul de siempre. Y cuando entró a la oficina, saludó al guardia de seguridad con una sonrisa genuina, no una de cortesía. En su escritorio, organizó sus cosas con atención, como si ordenar sus lápices fuera, de algún modo, un acto artístico. Durante el almuerzo, en vez de comer solo frente a su computadora, se sentó con una compañera con la que nunca había hablado. Le preguntó cómo estaba y, más importante aún, escuchó su respuesta. Nada fue extraordinario, y sin embargo, todo se sintió distinto. Por primera vez en años, Julián no vivió el día en piloto automático. Y esa noche, al acostarse, no sintió que había sobrevivido. Sintió que había vivido. Al día siguiente, Julián no esperó un nuevo sobre. No lo necesitaba. Algo dentro de él ya había comenzado a moverse, como un río que vuelve a fluir tras una larga sequía. Esa mañana volvió a mirar el amanecer, pero esta vez, lo dibujó en una hoja cualquiera con un lápiz olvidado. No era un dibujo perfecto, pero no importaba. Era suyo. Camino al trabajo, ayudó a una anciana a cruzar la calle, un gesto tan simple que antes habría pasado por alto. Ella le agradeció con una mirada dulce que se le quedó grabada en la memoria. Pequeños actos comenzaron a tejer sus días.
En la oficina, imprimió 2 copias extras de un informe para evitar que su compañero tuviera que levantarse. Nadie se lo pidió, nadie lo aplaudió, pero él sintió algo cálido expandirse en su pecho, como si un músculo del alma se estuviera ejercitando. Esa tarde, en la cafetería, le sonrió al barista y recordó su nombre. Lo llamó por él. El joven se sorprendió y le devolvió una sonrisa aún más grande. Julián comenzó a ver el mundo con ojos más atentos. Las pequeñas cosas, los gestos, los detalles, los silencios, todo cobraba un nuevo sentido. Era como si el universo le hablara en voz baja, premiándolo cada vez que elegía actuar con intención. No había cambiado su vida entera. Seguía siendo un trabajador de oficina en la misma ciudad, con los mismos correos por escribir. Pero dentro de él, todo comenzaba a ser diferente. La mañana siguiente, cuando Julián se preparaba para salir, algo lo detuvo al abrir la puerta. En el suelo, cuidadosamente colocado, había otro sobre blanco. Su corazón dio un vuelco. Lo recogió con manos ansiosas. Esta vez, el mensaje decía, haz algo nuevo hoy. No era una orden, era una invitación. Y Julián la aceptó. Después del trabajo, en lugar de ir directo a casa, tomó una ruta diferente. Caminó por calles que nunca había explorado, observando cada fachada, cada árbol, como si fueran parte de un mundo recién descubierto. Se detuvo frente a una tienda de arte. Sin pensarlo demasiado, entró. Compró pinceles, acuarelas y un bloc. Su corazón latía con la emoción de una primera aventura. Durante los días siguientes, llegaron más sobres. Perdona a alguien. Pensó en su hermano, con quien no hablaba desde hacía años por una discusión tonta. Le escribió un mensaje sencillo, solo quería decir que te extraño. Otro sobre decía, crea algo con tus manos. Horneó pan por primera vez. Se rió al ver el desastre que hizo en la cocina y lloró de emoción al probarlo. Habla con alguien que no conoces. Se sentó junto a un anciano en el parque y escuchó historias de amor y guerra, y se sintió pequeño pero profundamente humano. Cada mensaje lo empujaba suavemente a salir de su cáscara. Y con cada acto nuevo, algo dentro de él despertaba. Lo más hermoso era que comenzaba a reconocerse a sí mismo de nuevo. Una tarde cualquiera, mientras pintaba frente a la ventana abierta de su apartamento, Julián se detuvo. Observó sus manos manchadas de color, el lienzo a medio terminar y su propio reflejo en el vidrio. Ya no era el mismo hombre de semanas atrás. Había una chispa nueva en su mirada, una paz que no venía de logros externos, sino de coherencia interna. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vivo y auténtico. La gente a su alrededor comenzó a notarlo. Su jefe, antes distante, le comentó, «Te ves más ligero, Julián. ¿Estás haciendo algo diferente?» Un compañero se le acercó solo para decir, «Gracias por escucharme el otro día. No sabía que necesitaba hablar hasta que lo hice contigo». Incluso el barista del café le ofreció su bebida con una nota que decía, «Gracias por ser siempre amable». Pero lo que más lo sorprendía era cómo se escuchaba a sí mismo ahora. Ya no ignoraba su cansancio, ya no callaba su entusiasmo. Sentía, hablaba, elegía. Un sábado, mientras caminaba por el parque con su cuaderno de bocetos, se detuvo frente a un grupo de niños que pintaban en el suelo. Uno de ellos lo miró y le preguntó, ¿eres artista? Julián sonrió. No respondió de inmediato. Miró su cuaderno, miró al niño, y finalmente dijo, estoy empezando a hacerlo. Y en esa simple frase, se dio cuenta de todo, no estaba recuperando su antiguo yo, estaba descubriendo a uno nuevo. Una mañana nublada, diferente a las demás, Julián despertó con una sensación de plenitud.
Se levantó sin prisas, hizo su café y abrió la ventana, dejando que el aire fresco lo abrazara. Al dirigirse a la puerta, vio el sobre blanco que ya se había vuelto familiar. Lo tomó con una calma distinta, casi reverente. Lo abrió. Dentro, una sola línea, ya no necesitas más mensajes. La fuerza está dentro de ti. Se quedó en silencio por varios minutos. No sintió sorpresa, ni siquiera nostalgia. Sintió que era verdad. Miró los sobres anteriores, guardados en una pequeña caja, y entendió. Los mensajes no eran magia, eran reflejos de algo que siempre había estado ahí, esperando ser escuchado. Cada elección, cada acto de bondad, cada momento de presencia, los había hecho él. Las palabras lo habían guiado, sí. Pero el camino lo había recorrido con sus propios pies. Esa tarde, caminando por la ciudad, Julián miró los rostros a su alrededor. Gente apurada, cansada, distraída, como él solía estar. Y por primera vez, sintió el impulso de dejar algo atrás para otro. Entró a una librería, compró una libreta pequeña, arrancó la primera hoja y escribió con tinta firme: mañana es un nuevo comienzo. La dejó sobre un banco del parque y sonrió. Sabía que no cambiaría el mundo, pero tal vez, solo tal vez, podría despertar otro corazón adormecido. Esa noche, Julián no miró televisión. Encendió una vela, puso música suave y escribió en su cuaderno: hoy, fui yo completamente. Ya no necesitaba cambiar el mundo. Ya no se exigía ser extraordinario. Comprendía, finalmente, que lo extraordinario estaba en lo cotidiano, en ver el amanecer sin apuro, en decir buenos días con intención, en pintar aunque nadie lo viera, en perdonar aunque el otro no lo supiera. En elegir empezar, incluso después de haber fallado. No existen milagros que cambien la vida de un día para otro. Lo que existen son decisiones pequeñas, suaves, repetidas. Como semillas que, con cuidado y constancia, terminan floreciendo. Julián comprendió algo simple y poderoso: cada día puede ser un nuevo comienzo, si tú decides que lo sea. No necesitas sobres misteriosos ni tocar fondo. Solo necesitas abrir los ojos, mirar hacia adentro y dar un pequeño paso. Porque reiniciar no es volver atrás, es avanzar desde otro lugar, con más conciencia, con más corazón. ¿Y tú, qué estás escuchando esto? ¿Qué pasaría si mañana eliges comenzar de nuevo? No todo, no de una vez. Solo una cosa. Una pequeña cosa. Quizás ese pequeño acto sea el inicio de la historia más hermosa de tu vida. Porque recomenzar no es fracasar. Es recordar quién eres y elegir vivirlo, día tras día. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo de esta hermosa jornada llamada vida.